Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. A ver, esta clase va a ser la última de transformada Z. Primero vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo que vamos a desarrollar es un ejemplo que tiene que ver mucho con redes eléctricas. Bueno, yo soy ingeniero eléctrico y esta materia se aplica tanto a ingeniería eléctrica como ingeniería en telecomunicaciones y otras cosas. Bueno, en este caso el ejemplo dice así. Se tiene. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un circuito. ¿Cómo va a ser el circuito? El circuito va a tener un inductor. ¿Sí? Esto es para los que... Bueno, ustedes ya deberían saber, sí deben tener nociones de esto porque en física C ya ven lo que es un inductor, una resistencia y estas cuestiones. Aquí tenemos una resistencia. Acá vamos a tener una fuente de corriente. Por si no lo saben, una fuente de corriente es una fuente que suministra corriente de forma constante. Y otra resistencia. Ya. Esta resistencia acá le vamos a llamar R1. Va a tener el valor de 10 ohmios. Y vamos a asignarle una variable que va a ser B sub 0. Con este símbolo, con esta polaridad. El inductor de acá va a tener 25 henrios. La fuente de corriente va a tener una variable que va a ser IG de T. O sea, va a ser una especie de señal denominada G que va a trabajar en el dominio del tiempo. Esta de acá va a ser la resistencia de R2. Va a tener un valor de 40 ohmios. Y aparte de eso, se le va a asignar una variable Bx que va a ser el voltaje de la resistencia. Adicional a eso, se tendrá lo siguiente. Bueno, esto ya vendría a ser parte del análisis, ¿no? Bueno, aquí va a tener una conexión a tierra. El análisis va a ser parte del análisis que ustedes ya deberían poder hacer, parte de la solución. Es saber que por aquí va a circular una corriente I1 y por aquí va a circular una corriente I2. ¿Por qué? Porque la corriente de la fuente, que realmente va por aquí va a ir la corriente principal de la fuente. Al llegar a este punto, este nodo se va a separar, se va a dividir en dos partes, que va a ser la corriente I1 y la corriente I2, que no van a ser iguales, en este caso no. Bueno, ¿y qué nos pide el problema? El problema nos pide, en primera instancia, determinar el HDS, que va a ser la función de transferencia de este problema. Y la función de transferencia va a ser el voltaje V sub 0, que vendría a ser este voltaje, sobre la corriente IGDS. Ustedes saben que el HDS se define como YDS sobre el XDS, ¿no? Entonces es como que este X sea el YDS y este el XDS. En pocas palabras, la salida va a ser el voltaje que cae sobre esta resistencia y la entrada va a ser la corriente que suministra la fuente de corriente. Entonces, este problema es para que ustedes vean que señales y sistemas también nos ayudan a poder modelar problemas que se asemejan más a la realidad, como en este caso, un problema eléctrico, que normalmente se lo estudia en el dominio del tiempo. Lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia para que vean cómo se resuelve. Y también nos va a decir lo siguiente: si la señal IG de t, que ya saben que es la corriente, es igual a 4 veces mu de t, nos piden determinar B sub 0 de t. Eso es lo que nos piden. Ya. Entonces ese es el problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya vamos a plantear la solución. Para resolver este problema tenemos que plantear algunas ecuaciones propias del problema, ¿no? Y para eso necesitan tener conceptos de física C, que es la física en la que se ve la electricidad. Primero, voltaje del inductor.
El voltaje del inductor, por definición, se define como la inductancia L por la derivada de la corriente que pasa por el inductor con respecto al tiempo. Si esto de aquí yo lo paso al dominio de la frecuencia, sería el voltaje del inductor, pero en el dominio de la frecuencia S va a ser igual a L por S por I de S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transformada, o sea, cuando llevamos al dominio de la frecuencia una derivada, yo les había dicho que se reemplaza como S por la variable, como cuando teníamos la derivada de X, y eso se convertía en S por X de S. Eso es lo mismo que estamos haciendo, solo que con la variable I. Y así hemos pasado al dominio de la frecuencia esta expresión. Cabe acotar que ustedes saben que voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿verdad? O voltaje es igual a impedancia por corriente, son conceptos eléctricos. Entonces aquí en este caso, si tengo voltaje igual a L por S por la corriente, L y S vendría a ser la impedancia. Es para que lo sepan, ¿no? Por si acaso. No es algo fundamental para resolver el problema, pero no está de más. O sea, vendría a ser la impedancia en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ya. Esta vendría a ser nuestra primera ecuación, la que ya estamos desarrollando. Otra ecuación que podemos plantear es la siguiente. La corriente IG de S es igual a la corriente I1 de S más la corriente I2 de S. Eso aquí viene de esta explicación. La corriente IG de T, ya ha pasado el dominio de la frecuencia, sería IG de S, se separa en la corriente I1 y la corriente I2, como ya les había dicho. Entonces la suma de las dos corrientes vendría a ser igual a la corriente IG de T. Entonces IG de S es igual a la suma de la corriente I1 de S más I2 de S. Eso también se lo aprende en redes eléctricas, son las leyes de Kirchhoff, para resolver mallas y resolver circuitos eléctricos. Ya, de esta expresión nosotros podemos decir lo siguiente. La corriente, vamos a plantear una tercera ecuación más acá, que va a ser la siguiente. La corriente I1 de S, ¿a qué puede ser igual? La corriente I1, ustedes deben saber esto, que voltaje es igual a resistencia por intensidad, y si yo despejo corriente sería corriente igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero la corriente I1, que es la que está aquí, es esta. La corriente I1 pasa a través de la resistencia y a través del inductor. La corriente que pasa a través de la resistencia y a través del inductor es la misma. Son conceptos eléctricos, es la misma corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente I1 vendría a ser la corriente que pasa por esta resistencia o la que pasa por este inductor. La que pasa por la resistencia es igual a voltaje sobre, que siendo igual a voltaje sobre resistencia sería igual al voltaje V sub 0 sobre la resistencia de 10 ohmios. Entonces esto vendría a ser igual a V sub 0 sobre la resistencia de 10 ohmios. ¿Sí? O V sub 0 sobre R1, como quieran verlo. Luego nosotros vamos a plantear otra ecuación. Vamos a llamarla ecuación 4. Esta ecuación 4 me va a decir lo siguiente. El voltaje que yo tengo aquí, Vx, es el voltaje que cae sobre esta resistencia. Pero también es igual al voltaje que cae sobre todo este ramal de acá. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Tanto este punto como el punto de acá son el mismo. Entonces el voltaje que cae sobre esta resistencia es igual al voltaje que cae sobre todo este conglomerado. Entonces yo puedo decir lo siguiente. El voltaje Vx es igual al voltaje del inductor más el voltaje V sub 0. El voltaje del inductor, que está aquí, más el voltaje V sub 0, que es el de la resistencia, son iguales, porque la suma de estos dos voltajes me va a dar igual al voltaje de acá, porque están en paralelo.
Entonces lo siguiente que yo hago es reemplazar. Pero vamos a reemplazar ya en el dominio de la frecuencia. Aquí ya no vamos a poner Bx sino Bxds, porque ya lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Aquí no vamos a poner este BL, sino el voltaje del inductor en el dominio de la frecuencia, que ya lo definimos que es este, que sería LS por IDS. Y el B sub 0, que lo vamos a dejar también poner en el dominio de la frecuencia. Pero el B sub 0, ¿a qué es igual? Vamos viendo. El voltaje del el voltaje B sub 0, como lo podemos sacar de esta expresión, B sub 0 vendría a ser igual a la corriente I1 de S por 10 ohmios. Porque el B sub 0 que está aquí lo despejamos y el 10 que está aquí lo pasamos a multiplicar. Me quedaría B sub 0 igual a 10 por la corriente I1 de S. Por eso todo esto de aquí es B sub 0. Ahora, lo siguiente, Bx de S. El Bx de S vendría a ser el voltaje que cae aquí sobre esta resistencia. Como voltaje igual a resistencia por corriente, la resistencia que cae aquí es de 40 ohmios. Entonces eso vendría a ser igual a la resistencia de 40 ohmios que multiplica la corriente, que en este caso la corriente que circula por esta resistencia es la corriente I2. Le vamos a poner I2, pero I2 de S, para entender que ya está en el dominio de la frecuencia. Entonces tendríamos esa expresión. Igual a L por S por I de S más I1 de S por 10. Hasta ahí tendríamos esa expresión. Ya, vamos a hacer algo. Lo más correcto sería dejar todo expresado en términos de las variables. Ya saben ustedes que 10 corresponde a la resistencia de R1, entonces aquí vamos a cambiarlo por R1, y que esta corriente IS es la corriente que circula por el inductor, ¿verdad? Porque este IS es la corriente por la inductancia, voltaje del inductor. Esa corriente es I1, entonces este IS, pongámosle I1 para que no se vayan a confundir. Y este 40 es la resistencia de R2, cambiémosla por R2. Es mejor dejar todo expresado en las variables y al final cambiar a los valores que corresponden. Ya vamos a ver por qué es mejor así. Porque, por ejemplo, en este caso nos están haciendo una pregunta, que si nos dan una entrada IGDT cualquiera, ¿cuánto sale B sub 0? Entonces, mejor es expresar el HDS en términos todo de las variables. Entonces, dejemos todo en términos de las variables primero. Entonces, haciendo eso, ¿cómo nos quedaría la expresión? Nos quedaría R2 por I2 de S. Voy a copiarle acá, R2 por I2 de S, o I2 de S por R2, es igual a LS por I1 LS por I1 de S más I1 por R1. Ya esa es la ecuación que teníamos aquí, esta de aquí. De esta expresión nosotros vamos a despejar I2. I2 de S es igual a L1 por S por I1 de S más I1 por R1 dividido todo para R2. Aparte de eso, también es conveniente hacer lo siguiente. I2 de S es igual, sacar factor común I1 de S en la parte de arriba, me quedaría L1 por S más R1, todo sobre R2. Luego de eso nosotros podríamos reemplazar la corriente I1 de S. ¿Cuánto es la corriente I1 de S? Ya habíamos dicho que la corriente I1 de S es igual a esto, a B sub 0 sobre 10 ohmios.
o lo que sería lo mismo B sub 0 sobre R1. Entonces reemplacemos I1 de S por B sub 0 sobre R1. Nos quedaría ¿cuánto? I2 de S es igual a B sub 0 sobre R1, que multiplica a L1 por S, más R1, y todo esto sobre R2. Nos quedaría así. Esa es la expresión que corresponde a, a I2 de S. Ahora nos vamos a valer de la siguiente ecuación, la ecuación 2. La ecuación 2 dice la corriente IG de S es igual a la suma de las otras dos corrientes. La voy a plantear acá. La corriente IG de S es igual a I1 de S más I2 de S. Ya, entonces esta es la ecuación 2. De esta ecuación, ¿qué es lo que hacemos en esta ecuación? Vamos a hacer lo siguiente. Reemplazamos I1 de S. Ahora tenemos entonces IG de S es igual. I1 de S lo vamos a reemplazar por B sub 0 de S sobre R1, que es lo mismo que hicimos acá. Y el I2 de S, o sea, el I1 de S ya saben que es igual a eso por esta expresión de acá. I1 de S es igual a B sub 0 sobre 10 ohmios, o sobre R1. Aquí no se olviden que estos 10 ohmios son R1. Ya a ver, acá I2 lo vamos a reemplazar por esta expresión, que vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser B sub 0, que multiplica B sub 0 de S, que multiplica L1 por S, más R1, todo eso sobre R1 por R2. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es sacar factor común B sub 0. Entonces tendríamos que IG de S es igual a B sub 0 de S. Todo eso multiplica a 1 sobre R1 más L1 por S más R1 sobre R1 por R2. Lo siguiente que hacemos es esta expresión sacar el mínimo como múltiplo. Entonces tendríamos que IG de S es igual a B sub 0 de S, que multiplica. El mínimo como múltiplo aquí sería R1 o R2. Si paso a dividir el R1, solo sobrevivirá el R2. R2 por 1, que está en el numerador, es igual a R2. Más, como acá contiene a los dos valores, los dos factores, entonces no se ve afectado el numerador y me quedaría L1S más R1. Me queda eso. Entonces, de esa expresión, lo siguiente que hago es multiplicar lo siguiente que se hace, esta expresión ya queda aquí. Esta vendría a ser una expresión para IG de S. Lo siguiente que nosotros hacemos es esto. Sabemos que el H de S es igual a ¿cuánto? Según nos dio el problema, igual a B sub 0 de S sobre IG de S, ¿verdad? Eso fue lo que el problema nos dio. Este es el H de S. Es igual a B sub 0 sobre IG de S. Entonces nosotros reemplazamos. Tendremos que el H de S es igual a B sub 0 de S sobre, como el IG de S nos dio todo esto, reemplazamos todo eso. B sub 0 de S, que multiplica a R2 más L1 por S más R1. Todo eso sobre R1 por R2. Aquí tenemos que multiplicar extremo con extremo, como se hace en las fracciones, ¿no? Me quedaría B sub 0 de S por R1 por R2 sobre B sub 0 de S por R2 más L1 por S más R1. Se simplifica B sub 0 con B sub 0 y me quedaría que el H de S es igual a R1 por R2 sobre R2 más L1 por S más R1. Y ese vendría a ser el H de S. Bueno, ese vendría a ser el H de S.
Pues si ven que es mejor dejarlo en términos de las variables, porque así me queda el HS y con el HS yo podré evaluar para cualquier entrada y así obtener cualquier salida. ¿Sí? Una vez que tenemos el HDS, ya le podemos reemplazar los valores, si es nuestro deseo hacerlo, o si es necesario hacerlo. Bueno, vamos a copiar otra vez el HDS acá para tenerlo presente. ¿Cuánto nos quedó nuestro HDS? Nuestro HDS nos quedó R1 por R2 sobre R1 más R2 y más LS. L1S. Bueno, no lo puse en el mismo orden, pero es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale mi R1? Mi R1 vale 10 y mi R2 vale 40. Entonces tendría 10 por 40 sobre, como decía, a ver, mi R1 vale 10 sobre 10 más 40 más LS. ¿Cuánto vale la inductancia? 25 Henry. 25 por S. Y así quedaría. Resolvemos y tendría ¿cuánto? 10 por 40, 400. Sobre 10 más 40, 50 más 25S. Listo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Ya ahora que tenemos el HDS, bueno, aún se puede mejorar. Por ejemplo, aquí podemos hacer lo siguiente. Tendríamos 400 y sacamos factor común 25. 25. 52 para 25 vendría a ser 2. 2 más S. Se simplifica el 400 con el 25 y me quedaría 16 sobre S más 2. Y ese vendría a ser mi HDS, ya con los valores. Ahora, teníamos otra pregunta que era el siguiente: ¿cuánto me vale B sub 0 de S si mi corriente y GDS? La pregunta era esta: ¿cuánto me vale el B sub 0 de T si mi corriente en el dominio del tiempo es 4 newton de T? Ya, entonces, aquí es en el dominio del tiempo, me están preguntando B sub 0 de T si mi IG de T me vale 4 newton de T. La forma más fácil de hacerlo es la siguiente. Nosotros sabemos que si ya tenemos el HDS, nosotros podemos obtener la respuesta ante una entrada. En este caso la entrada es el IG de T. ¿Y la salida quién es? B sub 0 de T. Eso ya lo habíamos dicho acá. La salida es B sub 0 y la entrada es IG. La entrada es la corriente. Entonces, como yo sé que mi HDS es igual a B sub 0 S sobre IG de S, mi HDS es de la forma B sub 0 de S sobre IG de S. Lo que significa es que la señal de entrada es la corriente y la señal de salida es el voltaje. Es como que tengamos un sistema en el cual yo ingreso corriente y me sale voltaje. Como si aquí hubiese una resistencia, por ejemplo. Y eso en la electricidad sí existe, porque si yo, por ejemplo, tengo una resistencia, un conglomerado de resistencia, yo le inyecto corriente, entonces aquí yo voy a tener un voltaje, lo puedo medir con un medidor de voltaje, un voltímetro. A mayor corriente tendré mayor voltaje sobre la resistencia. Bueno, lo que estamos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esto. Si yo quiero encontrar B, yo puedo decir
que B de sub 0 de S es igual a mi H de S multiplicando por la corriente IG de S. Y eso es lo que me están preguntando ahorita, es B de sub 0 de S. Entonces B sub 0 de S, pero me lo están preguntando en el dominio del tiempo, pero lo vamos a encontrar en el dominio de la frecuencia. Como el HS ya lo tengo, que es 16 sobre S más 2. Lo que tengo que hacer es reemplazar el IG de S, pero yo lo tengo en el dominio del tiempo. Entonces lo paso al dominio de la frecuencia, que vendría a ser 4 sobre 4 sobre S. Ya saben, ¿no? Si aplico la transformada de Z, 4 unido de T es 4 sobre... O si aplico la transformada de Laplace, 4 unido de T es igual a 4 sobre S. Entonces aquí tendría 4 sobre S. Resuelvo esto y me queda ¿cuánto? 64 sobre S por S más 2. Luego a esto de aquí ya vendría a ser mi voltaje V sub 0 de S. Ya, ese vendría a ser mi voltaje V sub 0 de S. Pero quiero acotar lo siguiente. ¿Qué nos están preguntando? V sub 0 de T. ¿Qué es lo siguiente que tendrían que hacer para encontrar V sub 0 de T? Si ya tengo V sub 0 de S, lo que tengo que hacer es aplicar la transformada inversa a V sub 0 de S para obtener V sub 0 de T. Y eso ustedes ya lo saben hacer. Tienen que aplicar la transformada inversa a esta parte. Aplican fracciones parciales, lo separan, aplican la transformada inversa y les va a dar en el dominio del tiempo. Ya, eso se los dejo de tarea. La verdad está bien fácil esa parte. Ya con que haya desarrollado todo esto, ya es la parte más complicada del ejercicio, ya está. Lo único que tienen que hacer aquí es aplicar la transformada inversa y ya les da el V sub 0 de T. ¿Cómo lo hacen? Aplican fracciones parciales, separan estas fracciones parciales, aplican la transformada inversa a cada una de las fracciones parciales y les da la respuesta en el dominio del tiempo. Ya. Vamos entonces a hacer el último ejercicio. Este último ejercicio es de transformada Z. El ejemplo dice lo siguiente. Dado el h de z, que va a ser igual a z sobre 2 veces z cuadrado menos 3 veces z más 1 para un valor de z. Esto que tratamos aquí es el dominio, ¿no? La región de convergencia. Significa que está definido para los valores de z menores que un medio. O sea, z no puede tomar un valor distinto de eso. Que sea un valor de z mayor de un medio no puede tomar, porque eso está fuera de la región de convergencia. Ya, ¿qué nos va a pedir el problema? Número 1. Representación canónica. Número 2. Representación en paralelo. Número 3. El h de n. Y a este h de n nos va a preguntar si es causal, si es vivo estable y si es con memoria. Ahí están las preguntas. Bueno, entonces empecemos a resolver el problema. Primero, para la representación canónica, lo de siempre. Nos basamos nosotros en el modelo básico que siempre nos dan en el concepto, que es la entrada con el H2 en este caso el H2 de Z, el B de Z, el H1 de Z
la salida que es y de z. Entonces, ese es el modelo de la forma canónica. Nosotros sabemos entonces que el h de z va a ser igual a mi h2 de z por mi h1 de z. Y empezamos. Tomamos primero el h de z. El h de z es lo que nos da el problema, que vendría a ser este. Z sobre 2z cuadrado y todo eso. Lo planteamos aquí. Z sobre 2z cuadrado menos 3z más 1. Lo planteamos. Luego que hacemos esto, dividimos para el z de mayor grado. El z de mayor grado es el z cuadrado. Entonces yo tendría z sobre z cuadrado sobre 2z cuadrado sobre z cuadrado menos 3z sobre z cuadrado más 1 sobre z cuadrado. De aquí simplifico. Se me va este z con este, se va este con este, se va este con este y así. Me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 1 sobre z sobre 2 sobre 2, el 2 solito, sobre, bueno, menos 3 sobre z y más 1 sobre z cuadrado. De esta expresión yo tengo que segmentarlo de la siguiente manera. 1 sobre el 2 menos 3z más 1 sobre z cuadrado, y todo eso debe multiplicar a 1 sobre z. Y ustedes ya saben que en este caso esta primera expresión es el h2 de z y esta segunda expresión es el h1 de z. Una vez que identificamos, debemos determinar primero el b de z. Obviamente el b de z en este caso va a ser igual al x de z por el h2 de z. Entonces el x de z sigue siendo la representación de una entrada. Y el h2 de z ya lo determinamos, que es 1 sobre 2 menos 3 sobre z más 1 sobre z cuadrado, que es el de aquí. Luego de eso, esta expresión de aquí la pasamos a multiplicar. Bueno, déjenme hacerlo acá abajo mejor. Teníamos esto, ¿no? Teníamos b de z es igual a x de z que multiplica a 1 sobre 2 menos 3 sobre z más 1 sobre z cuadrado. Esta expresión la pasamos a multiplicar acá. Tendré b de z que multiplica a 2 menos 3 sobre z más 1 sobre z cuadrado. Y eso va a ser igual al x de z. Luego que tengo eso, lo siguiente que voy a hacer es romper paréntesis para el primer componente. Vendría a ser 2 b de z, pero para los otros componentes no rompo paréntesis, lo dejo así. Lo que haría como más b de z que multiplica a menos 3z más 1 sobre z cuadrado igual a x de z. ¿Para qué hago esto? Para poder despejar el 2b de z como un x de z menos el b de z que multiplica a menos 3z más 1 sobre z cuadrado. Luego lo siguiente que hago es romper paréntesis y despejar b de z. Entonces aquí tendría 2b de z es igual al x de z, menos por menos hace más, 3 sobre z por b de z, menos por más hace menos, 1 sobre z cuadrado por b de z. Y como siguiente paso, lo que procedemos a hacer es mandar a dividir el 2. Tendríamos b de z es igual a x de z sobre 2 más 3 medios por 1 sobre z por b de z
o bz sobre z, menos 1 sobre 2 z cuadrado por b de z. Bueno, este es el b de z. Ya con el b de z podemos hacer la representación. Vamos a hacerla aquí al lado para que alcance. ¿Cómo hacemos la representación? Nosotros empezamos primero con un punto que va a ser la señal de entrada, que en este caso es x de z, y otro punto que va a ser b de z. En este caso solo nuestra ecuación depende de x de z y b de z. Entonces vamos a representar cada uno de los factores, ¿no? En este caso tenemos x de z por un medio, o x de z sobre 2. Entonces yo tengo que venir y multiplicar por una constante que va a ser un medio. Luego, acá tengo 3 medios por b de z sobre z. Entonces al b de z, que digamos que es este punto, debo multiplicarle un 1 sobre z. Y ese 1 sobre z debo multiplicarle por el b de z. Bueno, es que aquí ya tengo b de z, pues no. Si aquí tengo b de z y lo multiplico por 1 sobre z, ya tendría b de z sobre z. A eso tengo que multiplicarle por una constante que sería 3 medios. Entonces aquí vengo y multiplico por la constante 3 medios. Y ahora el siguiente, b de z por 1 sobre z cuadrado. Así mismo, como aquí en este punto ya tengo b de z por 1 sobre z, si lo multiplico por otro 1 sobre z, tendría b de z por 1 sobre z cuadrado. Y eso lo multiplico por un medio negativos. ¿Por qué negativo? Porque aquí tengo un menos. Y tendría esta forma, ¿no? Ahora, todas estas expresiones se van a ir sumando. Se suma, que hay un menos, pero puedo asumir que como el menos ya lo ingresé aquí adentro, puedo sumarlo. Entonces esas expresiones se suman, entonces estas vendrían a ingresar a una sumatoria. Y como la salida de este punto también debe sumarse, porque vendría a ser el primero, aquí le pondremos otra sumatoria, y la salida de esta sumatoria la ingresaremos aquí. Y el resultado de toda esta sumatoria me tiene que dar ¿cuánto? El b de z. Por eso la salida de esa sumatoria retorna al punto b de z, aquí. Y esa sería la primera parte. Ahora la siguiente expresión que ven, lo que faltaría encontrar es el y de z. El y de z lo podemos determinar como el b de z por el h1 de z. Si yo pongo que el y de z es igual al b de z por el h1 de z. El b de z ya sabemos cómo está definido, pero ¿cuánto vale el h1? El h1 ya vimos que era 1 sobre z. Entonces aquí reemplazamos 1 sobre z y esto vendría a ser la expresión. El y de z es igual a b de z por 1 sobre z. Como aquí ya tengo el b de z, el b de z al pasar por este cuadro, en este punto ya tendría el b de z por 1 sobre z. Entonces a la salida de este punto tendría el y de z, la salida. Y esa es la representación de la expresión canónica. Cabe recalcar que 1 sobre z en este caso es un retardador en una unidad de tiempo. Ya listo, entonces esa sería la representación canónica. Ahora vamos con la representación en paralelo. Ya, quiero resaltar primero que en la representación en paralelo es un poco diferente a las representaciones en paralelo a las que ya estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Ya van a ver a lo que me refiero. El proceso es parecido, pero hay algo que tiene que ser diferente para las transformadas z. Tenemos nosotros nuestro h de z, que es igual a z sobre 2 veces z cuadrado
menos 3 veces z más 1, para un valor de z menor que 1/2. Si yo resolviera esto, esta parte de aquí, porque obviamente tenemos que factorizar el denominador, si lo hago por el método de la fórmula general, que era x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Cuánto vale menos b? En este caso vale menos 3. Menos por menos hace más, me queda 3. Más menos la raíz cuadrada. B al cuadrado sería menos 3 al cuadrado menos 4, a que vale 2 y c que vale 1. Sobre 2a, 2 por 1, no, perdón, el a vale 2, 2 por 2 sería. Esto me quedaría ¿cuánto? Me quedaría, en este caso, no sería la variable x, sino la variable z. Z es igual a 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9. Menos por menos se hace más. Menos 4 por 2 son 8. Sobre 2 por 2 es 4. 9 menos 8, 1. Sobre 4. 3 más 1 sobre 4. Sería 4 sobre 4, que me da 1. Acá sería 3 menos 1, con el signo menos sobre 4, podría ser 3 menos 1, 2. 2 sobre 4, igual a 1/2. Y eso vendrían a ser los dos factores. Pero, ¿cuál es el detalle, no? ¿Cuál es el detalle a considerar? Los factores tendrían esta forma. Los factores tendrían esta forma: z menos 1/2 que multiplica z menos 1. Y esto lo igualamos a 0. Si yo efectúo desarrollo de esta ecuación, me quedaría z cuadrado menos z menos 1/2 z más 1 sobre z igual a 0. Reduciéndola me quedaría z cuadrado menos 3 medios z más 1/2 igual a 0. No es exactamente igual a la expresión original, que es esta. No es exactamente igual. Yo sé que si aquí sacamos mínimo como múltiplo 2 y ese 2 lo pasamos al otro lado a multiplicar con el 0, me quedaría la misma expresión. Pero en cierta forma no sería exactamente lo mismo. Ahora, otra forma en la que yo suelo resolver esto es así: 2z cuadrado menos 3z más 1. Sacando factores aquí tendría 2z por z y factores acá 1 por 1. Menos por menos se hace más. Tendría aquí menos z y menos 2z, que me da el menos 3z que está acá. Entonces, aquí los factores serían 2z menos 1, que multiplica z menos 1, igual a 0. Estos factores que están aquí, si yo los multiplico, sí me va a dar como resultado la expresión que está acá arriba. Y al mismo tiempo, si yo a esta expresión le sacara factor común 2, solo en el primer factor me quedaría z menos 1/2 por z menos 1 igual a 0. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, cuando yo, para este caso de transformar z, ya para plantear el h de z como tal, este va a ser igual a z sobre los factores 2, z menos 1/2 y z menos 1.
Ya les había dicho dónde sale esto, ¿no? Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, que es un paso que se efectúa en este tipo de transformada, es este z mandarlo a dividir al h de z. Entonces diríamos h de z sobre z igual a 1 medio, el 1 medio por el 2 que está aquí, sobre z menos 1 medio por z menos 1. Y esa vendría a ser la expresión que vamos a utilizar para encontrar las constantes. Este paso ya lo saben, se define todo para una constante C1 para el z menos 1 medio, más una constante C2 para el z menos 1. ¿Cómo se encuentran las constantes? Ya saben también. C1 es igual al factor, que en este caso es z menos 1 medio, que multiplica al h de z, que en este caso el h de z vendría a ser todo esto que está aquí, el 1 medio sobre z menos 1 medio por z menos 1, evaluado en el polo, que en este caso es z igual a z es igual a 1 medio. Entonces este z menos 1 medio se simplifica con este de aquí. Aquí me quedaría 1 medio sobre 1 medio menos 1, lo cual me quedaría 1 medio, aquí me quedaría menos 1 medio, lo cual me daría menos 1, y ese es mi primer constante. Para la constante C2 vendría a ser así mismo el polo, que en este caso es z menos 1, y por la expresión del h de z, que sería 1 medio sobre z menos 1 medio, que multiplica z menos 1. Para el valor del polo, que es z igual a 1. Z menos 1 se va con z menos 1, y al evaluar aquí tendríamos 1 medio sobre 1 menos 1 medio, lo cual me daría 1 medio sobre 1 medio, lo cual me daría 1. Entonces la constante C1 es menos 1, la constante C2 es 1. Entonces yo vuelvo a plantear la expresión. Yo había dejado el h de z sobre z. Es igual, y aquí ya reemplazo. Las constantes me dio menos 1 sobre z menos 1 medio y más 1 sobre z menos 1. Menos 1 sobre z menos 1 medio y más 1 sobre z menos 1. Repito. Menos 1 sobre z menos 1 medio y 1 sobre z menos 1. Ahora esta expresión que está aquí, el z lo devuelvo otra vez. Me quedaría ¿cuánto? Me quedaría h de z es igual a menos z sobre z menos 1 medio y más z sobre z menos 1. Entonces z sobre z menos 1 y el... Bueno, eso vendría a ser nuestra expresión del h de z. Démosle la vuelta para que se vea mejor. Ya, una vez que tenemos esta expresión está definida para los valores absolutos de z menor que 1 medio. Pero aparte de eso, para esta expresión de aquí es evidente que va a estar definida por los valores de z menores que 1. ¿Por qué? Porque si toma el valor de 1, aquí tendríamos z sobre 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0, y cualquier valor de z dividido para 0 se hace infinito, e infinito es una indeterminación. Entonces, por eso es necesario resaltar que aquí también se debe definir una región de convergencia para los valores de z menores que 1. Bueno, igual eso no... Bueno, sí es importante, ¿no? Ya, luego lo siguiente que tenemos que hacer es la representación. Tenemos nuestro x de z, que es la entrada, y se va a separar en sus expresiones en paralelo.
¿Y cuáles son sus expresiones en paralelo? Sería z sobre z menos 1 y z sobre z menos 1 medio. Esas expresiones se pasan a sumar. Esta de aquí se suma con positivo y la de acá se suma con negativo por el menos que está aquí. Y la salida de esto nos da como resultado el y de z. Ahora, esa misma representación puede tener otra forma. ¿Cuál es esa otra forma que puede tener la representación? La siguiente. Ya, a ver, aquí tenemos la otra representación. ¿De dónde sale esta otra representación? Sale de lo siguiente. Recuerden cuando les enseñé los sistemas retroalimentados que teníamos una entrada x de s, una sumatoria, teníamos una función g de s con una salida y de s, y aquí teníamos una función que se retroalimentaba y era h de s. Estos eran los sistemas retroalimentados y el h equivalente era igual a la función g de s sobre 1. Si aquí tiene más, acá va menos y viceversa. G de s por el h de s. Esta de aquí es lo que se está aplicando para poder llegar a esta otra forma. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí tenemos z sobre z menos 1. Entonces, si la aplicamos aquí sería z sobre z menos 1. Dense cuenta que si yo aplico esta expresión para mi sistema retroalimentado, nosotros llegamos a lo siguiente. Mejor veámoslo de esta otra forma. Déjenme borrar aquí. Vámonos de esta otra forma para que puedan entender. Esto que está aquí es como si aquí, por ejemplo, si aquí yo tuviera una función de 1, porque solamente es una línea, y si yo le aplico esta expresión, yo tendría lo siguiente. Mi h equivalente sería igual a 1, porque la función de arriba en este caso es como una línea 1. En cambio aquí la función de arriba era g de s, sobre 1 menos la función de arriba, que es 1, por la función de abajo, que es z a la menos 1. La función de abajo es esta. Esto también vendría a ser igual a 1 sobre 1 menos 1. El z a la menos 1 se puede reemplazar por 1 sobre z. Aquí se saca mínimo como múltiplo z. Z dividido para 1 es z, z por 1 es z, z menos 1. Y al multiplicar extremo con extremo sería z por 1 z y z, y aquí tendríamos z menos 1. Entonces esta expresión que está aquí, esta,
z sobre z menos 1 es la misma que está acá. ¿Sí ven? Son equivalentes. Y de igual manera se obtiene en la parte de abajo. ¿Sí? La parte de abajo, si le aplico el h equivalente, vendría a ser igual a 1 sobre 1 menos la función de arriba, que es 1, porque aquí solo hay una línea. Cuando hay una línea es como si fuera 1. Por la función de abajo, que es 1 medio z a la menos 1. Eso que sería igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 z, porque el z que está a la menos 1 lo bajo al denominador. Vendría a ser igual a 1 sobre el mínimo común múltiplo, aquí sería 2z. 2z por 1, 2z, aquí tendríamos 2z menos 1. Extremo con extremos, 2z sobre 2z menos 1. Pero todavía no se parece del todo acá, ¿verdad? Y eso se debe a que aquí tengo un medio. Eso cómo se puede resolver dividiendo para 2 todos tanto el numerador como el denominador. Entonces aquí yo tendría z menos 1 medio, que es lo mismo que está acá. Si querían ver, solo quería que vieran que esta representación es equivalente a la de acá. Yo lo había explicado de otra forma en videos anteriores, porque hay otra forma también para entenderlo. Pero por el momento ahí está bien. Y ahora, para terminar el problema, debemos encontrar lo que es el h de n. Nosotros habíamos encontrado lo que era el h de z. El hz nos dio z sobre z menos 1 y menos z sobre z menos 1 medio para una región de convergencia z menor que 1 medio. Yo les había dado unas expresiones y las voy a copiar de nuevo por si acaso no lo recuerdan. Esas expresiones son las siguientes. Yo les había dado la siguiente, a ver. Cuando nosotros tenemos una sub n por nu de n, su transformada z, x de z era igual a z sobre z menos a. Para una región de convergencia z mayor que a. Y la otra expresión era menos a elevado a la n por un nu de menos n menos 1, ¿verdad? Nos daba un x de z igual a 1 sobre o mejor dicho, igual a z sobre z menos a, pero para un valor absoluto de z menor que a. Estas fórmulas ya les había dado y eran de ejemplos anteriores de transformada z, los primeros ejemplos que les di. Entonces, si yo sé que este de aquí estaba definido para un valor absoluto menor que 1, si no me equivoco. Eso lo definimos acá arriba. Sí, aquí está, valor absoluto de z menor que 1. Entonces, ¿cómo sería el h de n? O sea, ya llevándolo al h de n. La forma de esto sí se asemeja tanto a la primera como a la segunda. Lo que hace la diferencia es la región de convergencia. Z menos 1, menor que 1. ¿Cuál será la región de convergencia? ¿Se asemeja a esta o a la de acá? Se asemeja a la segunda. Entonces, como la región de convergencia se asemeja a la segunda, porque es z menor que a, y aquí tengo z menor que 1, voy a utilizar esta forma. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría menos ¿cuánto? Menos 1, que sería el valor que está aquí, ¿no? Elevado a la n por nu
de menos n menos 1, que sale de esta expresión. Y para la segunda expresión que está acá, también me quedaría menos por el menos que está aquí. Y luego otro menos por el menos de la expresión. Un medio elevado a la n por nu de menos n menos 1. Y esa sería la expresión del h de n. Entonces el h de n vendría a ser igual a menos 1 elevado a la n por nu de menos n menos 1. Menos por menos se hace más. Un medio elevado a la n por nu de menos n menos 1. Y de aquí ya podemos responder a las preguntas. Primero, ¿es causal? La respuesta es no. En otras palabras, es no causal porque es la diada a la izquierda. ¿A qué se debe esto? Si yo grafico esta expresión de mi h de n, aquí ustedes se van a dar cuenta que es el nu de n normalmente es así, pero como yo tengo nu de menos n, el nu de menos n se va a ir hacia el otro lado, porque tengo nu de menos n. Obviamente el menos 1 va a ser un desfasamiento, bla bla bla, pero yo con el nu de menos n ya sé que va a ser la diada hacia la izquierda. Ya con eso ya sé que es no causal. Siguiente. Es con memoria. La respuesta es sí. Entonces, es con memoria porque no es de la forma K por del tirad de n. Entonces, si fuera de la forma K por del tirad de n, fuera sin memoria. Si fuera de la forma K por del tirad de n, fuera sin memoria. Pero como no es de esa forma, entonces es con memoria. Y la siguiente pregunta es vivo estable? Esta es la pregunta y la respuesta es no es vivo estable. ¿Por qué no es vivo estable? Porque todos sus polos no se encuentran en el interior del círculo de radio unitario. Todos sus polos no se encuentran en el interior del círculo de radio unitario. ¿A qué hacemos referencia con eso? Primero vamos a hacer el gráfico en el eje imaginario JW y los reales de los polos. ¿Cuáles son los polos que nosotros encontramos? Un polo en un medio y un polo en 1. Ya aquí en 1 yo tengo el círculo de radio unitario. Entonces hay un polo que justo cae sobre el círculo de radio unitario. Y la condición para que sea vivo estable es que todos sus polos deben estar dentro del círculo de radio unitario. Entonces como este polo no está dentro, sino que justo cae sobre el círculo, entonces por esa razón no es vivo estable. Ya. Como dato adicional vamos a hacer una cosa más. Vamos a ver el teorema de valor final inicial y el teorema de valor final, que ya lo hemos visto realmente. Ya lo hemos visto. Solo que ahora lo vamos a ver, pero para transformada Z.
teorema del valor inicial y teorema del valor final. Ya, vamos a poner las fórmulas. Teorema del valor inicial para la señal x evaluada en 0, significa el teorema del valor inicial es igual al límite cuando z tiende a infinito de mi x de z. Y mi teorema de valor final me dice que el límite cuando n tiende a infinito de mi x de n es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por x de z. Ya vamos a aplicar estos teoremas justo en este ejemplo. Me preguntan cuánto vale mi h de 0 y cuánto vale mi h de n cuando n tiende a infinito. Para responder a la primera parte, el h de 0, yo hago lo siguiente, vendría a ser esto. El h de 0 es igual al límite cuando z tiende a infinito de mi h de z. Entonces, el límite cuando z tiende a infinito, ¿cuánto vale mi h de z? Mi h de z vale z sobre 2 veces z menos 1 por z menos 1. ¿Sí? Ese es el h de z que habíamos determinado, solo que está con estos factores, ¿no? Yo sé que el h de z, ¿cuánto fue que nos dio? El h de z lo habíamos definido como, en términos de los factores, de esta forma, pero la forma en la que lo estoy planteando acá también es la forma equivalente. Pueden usar cualquiera de las dos. Es lo mismo que multiplicar 2 por z y aquí me quedaría 2z menos 1. Bueno, para resolver el límite, lo que hacemos nosotros es dividir cada una de las variables para la variable de mayor grado, en este caso es la z. Tendríamos z dividido para z sobre 2z dividido para z menos 1 sobre z, y acá z sobre z menos 1 sobre z. Como el z tiende a infinito, reemplazamos esos valores de z, pero antes de aquí este se simplifica y se hace 1. Se simplifica y se hace 1. Este de aquí, reemplazamos los valores de z por infinito. Aquí tendríamos 1 sobre infinito, que se hace ¿cuánto? 1 sobre infinito se hace 0. Y tendríamos 1, y 1 sobre z se reemplaza por infinito, porque z tiende a infinito, y 1 sobre infinito se hace 0. Entonces me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 1 sobre 2 por 1, 2. Y eso multiplica al 1. Entonces me quedaría 1 sobre 2. Y la respuesta sería 1/2. Esta debe ser la respuesta para la primera pregunta. 1/2. La siguiente pregunta es ¿cuánto vale el h de n? Cuando n tiende a infinito. Entonces respondemos a la siguiente pregunta. El h de n cuando n tiende a infinito, ¿cuánto vale? Para poder encontrar el h de n, nosotros aplicamos lo siguiente. Tenemos que aplicar la expresión. La expresión que nos dice: el límite cuando n tiende a infinito del x de n es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por el x de z.
Como aquí nos están preguntando cuando n tiende a infinito, podemos aplicar esa expresión. Entonces, nosotros decimos que, primero déjenme poner aquí la fórmula para que quede más claro. El límite cuando n tiende a infinito de mi x de n es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por el x de z. ¿Ya? Como a mí me están pidiendo el hn cuando n tiende a infinito, eso también puede ser igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por mi x de z. En este caso, ¿cuánto vale mi x de z? Z sobre z menos 1. Bueno, pongámoslo como debe ser, ¿no? Es z sobre 2z menos 1. Y por z menos 1. Esto que está aquí es mi h de z. Adicional a eso, nosotros podemos de una buena vez simplificar el z menos 1 por el z menos 1. Y aquí lo que nos está pidiendo hacer solamente es evaluar el z en 1. Esto aquí sería 1 y esto aquí se hace 1. Me quedaría aquí ¿cuánto? 1 sobre 2 por 1, 2, 2 menos 1, me quedaría 1 sobre 1. Y la respuesta sería 1. Eso vendría a ser todo. Entonces así es como se utilizan el teorema de valor final e inicial en la transformada z, que es muy parecido cuando les enseñé el teorema de valor final e inicial en transformada de Laplace, si no me equivoco. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto a transformada z. La siguiente clase ya vamos a empezar con el tema de series de Fourier. Series de Fourier es un tema muy fuerte, la verdad. Solo faltaría series de Fourier, transformada de Fourier y filtros, y hasta ahí termina el curso de señales y sistemas. Les agradezco su atención, estudien muy duro y nos vemos en la siguiente clase.